Bueno, pues arrancamos la tercera y última de las conferencias de nuestras jornadas. Me parece importante pues, recordar un poquito un recorrido de una reflexión que iniciamos con Paco Fernández, un antropólogo miembro de la Comisión del Valle de los Caídos, que nos ayudó un poco a situar lo que ha sido la estrategia necropolítica del franquismo durante tantas décadas y entender el dispositivo del Valle de los Caídos como parte de esa dinámica hegemónica del atado y bien atado. También ayer tuvimos otra de las tres conferencias con Paco Echeverría, un antropólogo forense, donde la reflexión articulada sobre el Estado, los crímenes y los derechos humanos nos hacía ver un poco cómo teníamos una serie de culturas políticas y profesionales heredadas de las dictaduras que todavía nos hacía tener este planteamiento todavía tan limitado en las políticas de reparación hacia las víctimas del franquismo, y también actualizando cómo esto tiene todavía con una situación muy dura de prácticas de torturas y malos tratos, que nos aportaba una cifra bastante tremenda de más de 20.000 detenidos a lo largo del periodo analizado, de los cuales casi 4.000 habían denunciado que sufrían denuncias o malos tratos. Y en ese sentido, pues parte de una reflexión sobre el comportamiento del Estado y la gestión del conflicto. Y en ese sentido, yo creo que hoy tenemos una persona, un invitado, para mí muy especial, porque este libro de los que hemos tenido en clase siempre os he insistido tanto, que me parece que es un libro fundamental, clave para pensar la emancipación en España. En ese sentido, yo creo que la reflexión de nuestro querido Joan Garcés, jurista por la Complutense, doctor en ciencias políticas por la Sorbona, yo creo que forjó su biografía intelectual y política como asesor del presidente Salvador Allende. Yo creo que en ese sentido es una persona, un intelectual del norte, que vio el norte desde el sur, ¿no? Y en ese sentido creo que también nos ayuda a pensar un poco una complejidad que a la izquierda muchas veces pensamos de manera bastante confrontacional, pero que exige una reflexión que me parece importante rescatar lo que comenta Mario Benedetti, que es, no sé si tengo que recordar un poco a los más jóvenes, una de las grandes poetas latinoamericanos, que con esos versos de te quiero, porque tus manos trabajan por la justicia y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, yo creo que es uno de los poemas universales, el amor revolucionario, que por algo este poeta prologa el libro de Joan y lo califica de imprescindible, de insoslayable, para entender una situación, de dinámicas globales, de una perspectiva de lógica imperial, en el sentido de que el que tiene la posibilidad de pensar globalmente lo hace, y a partir de ahí, ¿qué reflexión hacemos los demás, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es una cosa, que es una perspectiva muy interesante, que en buena medida nuestra dinámica política en España siempre tuvo muchos reparos en pensar en estos términos, desde el campo progresista. Yo creo que la verdad que como potencia intermedia tendríamos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones y nuestras negociaciones geoestratégicas, pero lamentablemente salimos del franquismo y nuestro proyecto era exclusivamente entrar casi en Europa, y lo hicimos bajo unas condiciones que todavía hoy nos pesan, y en una Europa que en buena medida está encima, dejando de ser el faro de los derechos humanos y la libertad que fue durante tantas décadas.
Bueno, Joan, yo creo que, digamos, yo creo que la reflexión y el trabajo de Joan es un trabajo documentadísimo, es de las pocos españoles que ha estado en Washington revisando cuando se desclasifican los documentos, los últimos, ¿no? El presidente Clinton los va y a analizarlos cómo ha operado pues en esta dinámica transnacional, pues este juego de políticas globales, y que él creo que rescata que en el eje transatlántico la comunidad latinoamericana, ibérica, tenemos un espacio cultural común que podríamos jugar un contrapeso importante a un eje Washington-Londres que lamentablemente ejerce de esta manera un poder global como tal como lo conocemos. En ese sentido, pues toda reflexión que nos puedas traer. Creo que también cabe recordar que recibió el premio Nobel alternativo en el 99 y ¿no? Sí, cierto. Con decoraciones varias que yo creo que hacen que sea uno de los referentes mundiales de la reflexión en términos de derechos humanos y cómo revisar los crímenes de las dictaduras para redemocratizar en otras condiciones. Gracias, Joan. Muchas gracias, estimado amigo, profesor Jerez, por las amables palabras, y muy honrado de encontrarme en este ciclo y en esta facultad. Con permiso, interrumpí y estaba recordando con algunos estudiantes. Yo hice mis estudios en Derecho en la Universidad de Valencia y en Ciencias Políticas y Económicas, la única que había en España en los años 60, a fines de los años 60, de forma que al estar con... Ahora, ¿qué tal? Ahora. Es que para que se grabe... Sí, ahora... Está bien, ahora. Me encuentro, pues, muy a gusto entre ustedes y entre vosotros, y al cabo de las exposiciones anteriores me gustaría atender a la invitación que me honra desde una perspectiva, digamos, de reflexión sobre la encrucijada en la cual se encuentra España en su dinámica interna y en su dinámica y en su contexto internacional. Y para ello, pues voy a glosar una intervención ayer en la radio que escuché al anterior jefe del gobierno español, don José María Aznar, anunciando que en las próximas elecciones en España se va a definir si el orden constitucional español se mantiene o va a ser sustancialmente alterado, y esa alteración tiene dos nombres: rebelión y golpismo. Quiero reflexionar sobre eso porque, viniendo de donde viene esa reflexión y en el contexto en que se están pronunciando esas dos palabras, mi idea, mi análisis es que se está anunciando, está preparándose psicológicamente el país a una coyuntura muy grave y de posible regresión mayor del nivel de libertades y de democracia que, con todas sus limitaciones, hoy tenemos. El mantenimiento del orden constitucional que se va a definir. En este contexto y y dicho por quien está dicho, y la referencia a la rebelión y golpismo como alternativa, yo les sugiero que miren también la memoria histórica que tiene la derecha española. No solamente la izquierda, también la derecha tiene mala memoria y muy fresca. Y esas dos palabras, golpismo y rebelión, son las que se utilizaron en España a partir de 1936, de julio del 36, para reprimir en la forma más severa, incluidas penas de muerte, muchos años de cárcel, tortura, etcétera, ya habrán escuchado de esto, pero era bajo la idea de auxilio a la rebelión. ¿Qué significaba en aquel momento auxilio a la rebelión? Porque las fuerzas rebeldes contra la República juzgaban y condenaban a quienes
apoyaban al gobierno constituido y democráticamente elegido en España, los llevaban al pelotón de ejecución o a la cárcel por auxilio a la rebelión. ¿Cuál era la rebelión? Muchos españoles decían, pero si los rebeldes son ellos, nosotros estamos respaldando al gobierno legítimo, ¿por qué nos acusan de auxilio a la rebelión? Pues bien, esa rebelión es la rebelión contra, entre comillas, el orden constitucional monárquico que existía en 1931. Y hay que recordar que la Segunda República es pronunciada, es un pronunciamiento civil en las calles y en las plazas de España. Y cuando, 24 horas después de unas elecciones municipales, y cuando se esa proclamación en Bilbao, en Canarias, en Eibar, en Málaga, en Valencia, en Barcelona, en todas partes, Su Majestad el Rey, jefe de las Fuerzas Armadas, convoca al jefe de seguridad, que era un general que se llamaba Emilio Mola, y le dice que restablezca el orden constitucional. La respuesta del general Mola es decir, no tengo fuerzas bastantes para controlar todas las calles y todas las plazas de España. En ese contexto, Su Majestad el Rey toma un automóvil, se dirige a Cartagena y un barco y se refugia en la Italia de Mussolini. Esa es la rebelión que es castigada a partir del julio del 36. Y en la historiografía de la derecha española, el 14 de abril de 1931 es definida como un golpe contra el orden monárquico de la Constitución vigente de 1875. Que las personas que se identifican con esa herencia política, con esa línea de reflexión, de análisis y de acción de la prehistoria de España, estén utilizando hoy la expresión de rebelión y de golpismo, hay que entenderla y analizarla desde el punto de vista jurídico, político y sociológico. Desde el punto de vista jurídico, hoy en día, en la rebelión, los elementos del tipo penal de rebelión no están presentes en ninguna de las manifestaciones políticas que se dan en España en los últimos años. En el Código vigente, rebelión significa violencia, toma de armas, etc. Es el ejemplo del último pronunciamiento que hubo, intento de pronunciamiento del año 1981. Y golpismo, no se puede, golpismo es golpe de Estado, es un cambio político mediante igualmente fuerzas, medidas de fuerza de carácter más político. Puede haber golpes de palacio que también pueden desembocar en un cambio político sustantivo. Pero si uno mira atentamente la situación en España, no hay ningún golpe de Estado que se está desarrollando. Cuando la otra parte te está acusando de golpe, la pregunta es la siguiente: ¿qué golpe estás preparando tú? ¿O qué contragolpe lo que estás preparando tú para lo que a mí me calificas de golpista? Ese es el enfoque que hay que hacer para poderse anticipar a lo que está en desarrollo. De nuevo, la perspectiva histórica nos ayuda. Quienes estaban llevando a los republicanos al paredón o a la cárcel bajo la acusación de auxilio a la rebelión, lo estaban haciendo del brazo de potencias que estaban interviniendo en España, militarmente, diplomáticamente y económicamente. Y esas fuerzas que estaban reprimiendo bajo esos conceptos habían estado preparando realmente a la rebelión armada que empieza el 17 de julio de 1936. Pues bien, si miráis el mapa político, geopolítico español en estos momentos, hay dos cosas que destacan, una en particular, y es el ofrecimiento incondicional que hace el líder de la oposición desde Rota de desplazar el mando estratégico de la Fuerza Naval norteamericana en el Mediterráneo a España, concretamente a Rota, incondicionalmente, sin ninguna garantía, ni ninguna contragarantía, ni ninguna contraprestación. ¿Por qué
en este contexto actual hay ese ofrecimiento incondicional de poner España más de lo que está todavía a disposición de la principal fuerza estratégica de Estados Unidos en esta área del mundo, que es la Sexta Flota. Y el silencio en el contorno en que prácticamente no se oye ninguna voz que comente y que glose ese ofrecimiento. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? Teniendo en cuenta que ese ofrecimiento se hace a una potencia que está en estos momentos enfrentada con la dinámica interna de la Unión Europea. Y este es el segundo punto que yo quiero comentar desde el punto de vista internacional. La Unión Europea, y es un tema que yo he trabajado y publiqué, este libro se publicó en el año 96, han pasado muchos años, algunos de los que aquí presentes posiblemente ni siquiera habían nacido en ese momento. Pero ahí yo explico, con documentación, que la idea de la Unión Europea, que lanza Churchill inmediatamente después, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, 46, 47, 48, la estrategia norteamericana levanta frente a lo que considera su potencia hegemónica rival, la Unión Soviética, el entendimiento en torno de una Alemania para hacer frente a lo que consideraron los estrategos de Washington, dos peligros: el del Estado soviético y su irradiación que tenía, y los partidos obreros dentro de la Europa occidental. Los partidos obreros, socialistas y comunistas, salen fortalecidos de la derrota del fascismo y del Tercer Reich en 1945. De modo que se puede perfectamente documentar, y lo está, que el motor principal de la Unión Europea, lo que hoy se llama Unión Europea, que se llamó el acuerdo sobre el carbón y el acero, después el mercado común y la Unión Europea, durante décadas, es Estados Unidos. Evidentemente los personajes que intervienen, de Gasperi o Schuman o Adenauer, Monnet, son nombres y personas europeas, pero detrás tienen el motor estratégico de la potencia que ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, hoy ese motor norteamericano gira en sentido inverso. ¿Por qué? Porque el mercado común y la Unión Europea, que está sosteniendo estratégicamente Estados Unidos, tiene tres pilares cuando se está construyendo. Uno, mantener dividida Alemania, la potencia rival enfrentada a la Segunda Guerra Mundial, de manera tal que el oeste y el este no se unifiquen en los términos que la Unión Soviética y dentro de Alemania los socialistas, algunos socialistas y los comunistas querían, decir una Europa unida, una Alemania unida, pero neutral, que no pudiera convertirse en un nuevo factor militar de una nueva guerra, una tercera guerra en Europa. Ese era el primer pilar, tener a Alemania subordinada militarmente y políticamente. Ese es el primer pilar. El segundo es contener a la Unión Soviética. El Plan Marshall es una ayuda a la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, y oponerlo a las tentaciones o a la idea de que las fórmulas socialistas comunistas podían ofrecer algo mejor a las poblaciones, a los pueblos de Europa occidental. Y el tercer lugar estaba en la dimensión militar. El crear un pilar militar a través de la OTAN, que subordina militarmente el conjunto de la Europa occidental. En propiedad, hay un cuarto pilar, si se quiere, que es el de contener a los movimientos obreros en la Europa occidental, para evitar que lleguen al gobierno partidos obreros con una perspectiva socializante. Pues bien, esos pilares hoy no existen. Los pilares sobre los cuales se ha construido el mercado común y la Unión Europea se han derrumbado o se han superado, como se quiera. La Alemania se ha unificado en los términos que la Alemania occidental deseaba. La Unión Soviética ha desaparecido.
y los movimientos obreros en la Europa Occidental están desintegrados. Y lo que ha emergido, y esto es un punto que yo ya vi, yo ahí en el 96 decía que quien había ganado la Guerra Fría era Alemania. Alemania ya desarrolla internamente en Europa una capacidad de dirección cada vez más autónoma respecto de Estados Unidos, y geoestratégicamente en Estados Unidos, a través de lo que se expresa, a través de la política y de las digamos, expresiones más o menos asombrosas y chocantes del actual presidente de Estados Unidos, hay que pensar que el señor Trump puede parecer extravagante, pero detrás hay un pensamiento, que no suyo, al menos de algunos de sus colaboradores, que es la idea de que esta Europa que se está reunificando en torno de Alemania no es la Europa que interesa a Estados Unidos. Y todas las orientaciones que llegan desde allá van a favor justamente de impedir que se consolide esa articulación de Europa en torno de la potencia alemana. Y basta con leer los periódicos desde esta perspectiva para entender el porqué y el para qué de muchas decisiones que se están tomando y iniciativas que se están dirigiendo hacia aquellos partidos políticos y movimientos políticos que puedan compartir esta idea, aunque sea a corto plazo. En ese contexto, que en España se hable de una alternativa al proceso político actual sea la rebelión y el golpismo, evoca de nuevo en la memoria de la derecha otros momentos, y es el papel de Cataluña en los cambios que ha habido en España moderna. Hay que recordar que en las grandes encrucijadas de la España moderna hay distintas ideas de España, todas legítimas, y unas se sobreponen a otras, y las consecuencias son muy distintas de unas de otras. Una gran encrucijada fue, por ejemplo, a comienzos del siglo XVI, Fernando el Católico, cuando se encuentra con que han fallecido sus proyectos de sucesión, lucha hasta el final para evitar que la corona de Castilla y de Aragón quede bajo el control de la familia del emperador de Alemania, hasta tal extremo que nombra como heredero a su hijo segundo, Fernando, y con el apoyo de toda la corona de Aragón y del condestable de Castilla y de algunos dirigentes castellanos. El cardenal Cisneros le convence que, como la línea de sucesión va por el lado del primogénito, había una corriente en Castilla que se iba a sublevar y desconocer el nombramiento de Fernando, y se exponía a una guerra civil como había conocido Isabel la Católica en relación con la sucesión de Enrique IV de Trastámara, y Fernando el Católico revoca ese nombramiento y designa a Carlos el primogénito, y efectivamente su temor se confirma. España es absorbida por la política europea de los Habsburgo y marca dos siglos sucesivos. Una encrucijada. Otra encrucijada. En 1700 muere sin descendencia el rey Habsburgo. En Cataluña, la corona de Aragón defiende la idea confederal de los Habsburgo y proclama en Barcelona al candidato archiduque de Austria rey de España. Y tropas catalanas entran en Madrid detrás de Carlos III, rey de España, que proclamaba en Barcelona. Esa idea de España es derrotada. Se instaura la dinastía Borbón, apoyada por Francia, que inaugura una nueva etapa en que España es absorbida dentro de los diseños estratégicos que se impulsan desde París. Otra encrucijada, dando saltos muy rápidos. En 1923, crisis social y económica en España, y desde Barcelona con la burguesía catalana propicia un pronunciamiento militar del general Primo de Rivera que lleva a la dictadura subsiguiente. El rey acepta el pronunciamiento militar, dictadura de Primo de Rivera. Otro momento, 1934, Barcelona, la Generalitat. El presidente de la Generalitat proclama
la República Federal Española, dentro de ella la República Catalana, frente al gobierno de la ciudad de Madrid, al que desconoce. Y le dice al general de la División Orgánica de Cataluña, el general Batet, que él, presidente de la Generalitat, asume la jefatura del Estado español y como tal le ordena que obedezca sus órdenes. Ese es el pronunciamiento del Lluís Companys. No es un pronunciamiento separatista, sino que es la versión 1934 adaptada a las circunstancias del 34, del 31, en que se proclama una república de una forma por un cauce extraconstitucional. La respuesta de Batet es: voy a consultar a mi jefe de Estado Mayor. Yo sigo la línea jerárquica. El jefe de Estado Mayor, aquí en el Palacio, en la Puerta del Sol, de la Jefatura del Estado, era el general... No, gracias. Se llamaba el general Francisco Franco Bahamonde, que evidentemente le ordena a Batet entrar a sangre y fuego en la Generalitat y sofocar inmediatamente ese pronunciamiento de una república federal desde Barcelona. Bueno, en estos momentos la diferencia en relación con los ejemplos que estoy dando es que de nuevo hay un pronunciamiento desde Barcelona, pero ¿cuál es la diferencia con los anteriores? En que por primera vez ese pronunciamiento rompe con el resto de España. Esa es la gran diferencia que yo veo, que así como los otros son articulaciones desde Cataluña de una parte de los catalanes, porque obviamente no todos estaban de acuerdo con Companys, ni todos estaban de acuerdo con las iniciativas anteriores que he comentado, como es evidente, pero siempre se hacen con una idea de España y articulándose con las fuerzas y las personalidades en el resto de España que comparten esa perspectiva. Pero por primera vez en nuestra historia eso no se da. Y esa es una opción estratégica que se ha adoptado en Cataluña, que yo la considero extraordinariamente nefasta. Nefasta puesto que el pronunciamiento republicano en Cataluña, pues una revuelta republicana, es una revuelta que necesariamente tenía que ser sofocada, porque estaba autoaislada del resto de España, de lo que pueda haber de republicanos en fuera de España, y aislada internacionalmente, puesto que geoestratégicamente no hay ninguna potencia en el mundo que cuestione la hegemonía norteamericana sobre España. Ese pronunciamiento de independencia en Cataluña habría tenido otro desarrollo si el espacio geoestratégico español estuviera en disputa entre dos potencias, por ejemplo, porque como suele ocurrir en estos casos, la potencia rival se articularía con el sector rebelde en España para cuestionar la hegemonía sobre España de la otra potencia hegemónica. Eso no ocurre. Por consiguiente, se encuentran los catalanes que contra las ilusiones que algunos se habían hecho, el resto del mundo no les apoya en su intento de independencia. Pero la reacción que ha habido frente a esa decisión que yo considero catastrófica para los republicanos catalanes y igualmente para los republicanos del resto de España, es igualmente analizable desde el punto de vista de la memoria de la derecha española. Yo he comentado antes la orden que le da al jefe del Estado Mayor, general Franco, al general Batet, de entrar en la Generalitat a tiros y detener ese pronunciamiento de Lluís Companys y su gobierno. Batet se resiste. Batet dice que ha abierto una línea de negociación con los gobernantes de la Generalitat y que espera en las próximas horas que se entreguen y ser detenidos. Franco le da 2 veces la orden o 3 veces la orden a Batet de que entre con sus cañones y sus pistolas dentro de la Generalitat. Batet dice que no. Y efectivamente, 7 horas después se rinden y sin disparar un tiro en la Generalitat van todos a la cárcel, los que son detenidos. Batet, 2 años después, fue fusilado por orden de Franco. Y su familia considera que Franco firmó la pena enterado del fusilamiento del general Batet, que después de Cataluña fue nombrado capitán general de Burgos,
y fue detenido por el general Mola cuando se sublevó en el 36. La familia está convencida de que Franco se vengó en el 36 del general Batet por no haberle obedecido en la orden de reprimir, como lo estaba haciendo la Legión en Asturias, en otro contexto totalmente distinto a la Revolución de Asturias, en octubre del año 34. Pero si uno observa desde esa perspectiva de la memoria histórica de la derecha lo que pasa en España y en Cataluña en ese mes de octubre del año pasado, observa que los mismos reflejos se pueden distinguir. La intervención del 3 de octubre del rey de España es, desde esta perspectiva, la intervención del jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Porque el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Y ese discurso, visto desde ese punto de vista, tiene pleno sentido. El jefe de las Fuerzas Armadas toma la palabra y, al margen del orden constitucional existente, que el rey no tiene esa función, imparte públicamente instrucciones de lo que tiene que hacerse. Y a su vez, el proceso que se abre frente a la movilización política que se ha dado en Cataluña es un proceso de aplicación de los conceptos de rebelión y de golpe de Estado que he comentado antes, al margen de lo que establece el Código Penal. Obviamente que yo no soy quien va a juzgar esos hechos, pero yo soy jurista y entiendo el derecho penal. Y el concepto de tipo de rebelión aplicado a esos hechos es extraordinariamente discutible, inclusive rechazable. No por reunir en la calle 2 millones de personas se está dando un golpe de Estado. No por proclamar que somos partidarios de esta ideología o de esta forma de Estado que sea, se está dando una rebelión, porque se está confundiendo el derecho de movilización, y movilización puede ser masivas, con la rebelión, y eso desde un punto de vista totalitario es admisible. Los dictadores no toleran eso, pero las democracias se construyen en base a los movimientos de opinión. Pero observen cómo si Batet fue sancionado en su momento por esa actitud de negociar y de no reprimir inmediatamente de acuerdo con las instrucciones que le daba el jefe de Estado Mayor Franco en el 34, observen lo que han hecho en relación con el jefe de la guardia de los Mossos de Escuadra en Cataluña, el general, el mayor Trapero, no el general, mayor Trapero, se le está sancionando por no haber reprimido las manifestaciones en el momento de las votaciones en urnas, de poner unas papeletas en urnas que no tenían ninguna consecuencia jurídica. Cualquier cosa que hubiera salido de ese, y que salió, de hecho, de ese llamado referéndum, no tenía ningún valor jurídico. Y bastaba con decir que no se le reconoce el valor jurídico para hasta ahí llegaba. Pero él no reprimió de la forma que se deseaba y hoy está encausado por auxilio a la rebelión. Observen ustedes esta secuencia y esta continuidad de conceptos entre un momento y ante otro. Ese es el marco en el cual se está desarrollando en este momento la política española y las opciones. Estamos ante una encrucijada de nuevo. Y esta encrucijada tiene dos variantes principales. Una variante que lleva hacia, digamos, represión de las manifestaciones sociales y políticas de descontento con el sistema tal como está funcionando en estos momentos. Es lo que se está anunciando todos los días por parte de algunos dirigentes políticos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde el nivel de debate político no puede ser más bajo, donde son los insultos y las descalificaciones las que se utilizan para debatir o no debatir las grandes cuestiones que en el país importan. La ausencia absoluta de reflexión sobre el contexto internacional en que se está desarrollando esta crisis constitucional dentro de España, y
los llamados públicos, las llamadas públicas, invocaciones públicas, a una represión social, política, que pasa por derribar el actual gobierno, apoyado por fuerzas desde la oposición al propio gobierno. De manera tal que el mensaje que el señor José María Aznar daba ayer en su conferencia, en esa opción dicotómica o hasta inclusive maniquea, o mantenimiento del orden constitucional tal como ese sector lo entiende, o si no, rebelión y golpismo, y tratar a los golpistas y rebeldes con la fuerza represiva del Estado, eso anuncia para este país momentos de extraordinaria gravedad y opciones que pueden condicionar no solamente el momento presente, sino los años venideros. Bueno, yo quisiera también escuchar a esta persona que me está diciendo que ha llegado a los 30 minutos. Y quisiera dar la oportunidad de ¿cómo se cancela esto? Dar la oportunidad a los presentes de plantear si tienen alguna cuestión o alguna perspectiva discrepante con lo que yo acabo de exponer, para tener la oportunidad de establecer un diálogo. ¿Qué opinas tú? Yo me acaba de venir aquella frase de, bueno, esa metáfora del descubrimiento en lo político que tenía Hugo Zimmermann, de que la articulación entre lo dado y lo dándose que nos has hecho, me parece que nos pone una cuestión de la democrático encima de la mesa que nos tiene que hacer un poco pensar. Lo que queráis preguntar, debatir o discutir, me parece que tenemos una buena perspectiva para abrir el debate. Yo para sí... vale, Carlos. Yo coincido contigo que uno de los errores estratégicos que ha podido tener el movimiento independentista catalán es no hacer una articulación dentro del Estado español. En ese sentido, no sé qué es lo que deberíamos empezar a trabajar desde aquí para articular esos procesos de cambio que siempre ha estado unido, ¿no?, a la sociedad catalana. No sé cómo lo ves o cómo lo plantearías. Yo te pondría un poquito más de perspectiva un poco a esto, que creo que es importante un poco recordar también, digamos, también los compromisos y dependencias de los propios espacios partidarios, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también a mí me sorprendieron en el nivel de evidencia que dabas tú en el libro con la documentación que habías examinado, digamos, el apoyo que recibieron la inmensa mayoría de los partidos políticos, ¿no?, pero creo que particularmente los de izquierda, hasta pasados los años 90, ¿no?, de las fundaciones alemanas que traían un poco, que después salieron los casos de corrupción, Filesa y tantos otros casos, ¿no?, pero que eran dineros concretos en los que yo creo que pesaba una serie de intereses que podríamos incluso rastrear en nuestra línea de alta velocidad y tantos otros intereses industriales fuertes, ¿no? Desde el punto de vista un poco de la dependencia y la situación subalterna en la que nos incorporábamos a Europa. Pero claro, yo creo que ahí también tenemos un problema más de culturas políticas en el ámbito de los partidos, en el que, digamos, tenemos unos partidos de izquierda que salen del franquismo con unas articulaciones sociológicas, digamos, complejas, que hacen que sus limitaciones ideológicas también sean importantes. Ha señalado una cosa que a mí me preocupa profundamente, cómo se articula en la salida de la crisis, que es un poco cómo la crisis catalana, tal como se ha ido manifestando, pues digamos, ha generado un poco lo que nos está planteando Carlos, esa división entre el republicanismo catalán, que siempre había sido una avanzada del republicanismo estatal, y que esta vez, yo creo que por los propios imaginarios que venían manejando las izquierdas en este país, que estaban tan encorsetados, hoy nos encontramos que hay una distancia entre esos republicanismos que no logra todavía articularse o manifestarse de manera más o menos clara, ¿no?
Muy bien, gracias por esa pregunta, los dos, porque esto me lleva a la segunda parte de la intervención de ayer de José María Aznar, que es la que está enmarcando mi intervención. Aznar terminaba ayer diciendo que el problema que él encuentra para mantenimiento del orden, lo que llama el orden constitucional, es que los dos pilares sobre los cuales se asentaba ese orden constitucional, que hoy ve amenazado por la rebelión y el golpismo, esos dos pilares eran los dos partidos hegemónicos entre el año 70 y a partir del 77 y el momento actual, que es el Partido Socialista del señor en torno de Felipe González y la derecha en torno de José María de Manuel Fraga y la sucesión de Manuel Fraga. Y en la medida que esos dos pilares hoy no existen como existieron durante décadas, el problema hay de que cómo se puede mantener el orden constitucional sin esos pilares. Y eso evidentemente enlazo con lo que tú acabas de decir. Esos dos pilares se construyeron, se diseñaron en España mucho antes de que muriera Franco. Para Fraga Iribarne, en los años anteriores, últimos años de Franco, ya decía que el posfranquismo tenía que construirse en base al modelo de Cánovas del Castillo de la restauración de la monarquía después de la Primera República, es decir, un partido liberal y un partido conservador. El Partido Liberal en la década española de los años 70 era el Partido Socialista, que tenía detrás, estratégicamente hablando, la Alemania Federal y Estados Unidos, que son los que financiaban ese Partido Social, digamos, renovado entre comillas, a partir del año 1975, y la derecha reestructurada en torno del partido, primero UCD y después AP, y ahí finalmente el Partido Popular, que es una asociación. Esa es la transición que ha tenido lugar en España desde el año 1976-77, y no es algo que está perfectísimamente documentado. Se habla poco, se habla de manera incompleta, pero hay algunos libros que lo dicen clarísimamente. Yo les menciono el caso, el libro del general Monzón Altaguirre, que es el general que pertenecía a los servicios secretos del almirante Carrero Blanco, el último jefe de gobierno del general Franco, y explica cómo se hizo la transición y su participación en los servicios secretos del Carrero Blanco en la preparación precisamente de la transición. Y dice que cuando lo que hizo el gobierno de Adolfo Suárez en sus grandes líneas estaba perfectamente trazado de antemano. Y la intervención directísima de los servicios secretos alemanes y detrás de ellos los norteamericanos en la construcción del sistema de partidos políticos a partir del 75, 76, 77. Explica con datos, con fechas y con el conocimiento de alguien que ha estado dentro de esa operación. Y así se ha desarrollado desde entonces. Y tú has mencionado precisamente que cuando surge en Cataluña un movimiento de protesta de la profundidad y de la amplitud social como que se ha dado en las últimas décadas, en el resto de España, hasta la crisis a partir del año 2011-2012, pues no existe nada equivalente. Ese es el aislamiento. Pero eso se ha producido en otros momentos históricos. La proclamación de la República en España, como he comentado antes, es una movilización cívica masiva, pero en abril del 31. Pero unas semanas, unos meses antes, hay un pronunciamiento militar en Jaca de unos oficiales que proclaman la República. Evidentemente lo hicieron de manera aislada. El resultado fue que los detuvieron y los fusilaron.
cuando un cambio de esa profundidad se proclama o se intenta aislados, el resultado normalmente es perfectamente previsible. Lo fue lamentablemente, los fusilados de Jaca, y lo ha sido ahora para los que están encarcelados en la situación en Cataluña. La cuestión que se plantea quizás algunos se lo estén preguntando, en ese sentido iba la pregunta primera: ¿y qué hacer? ¿Qué podemos, quienes no estamos dispuestos a aceptar, desde el punto de vista jurídico-político, que estamos ante una rebelión penal que merece cárcel, que merece comparecer ante los jueces penales, y que no estamos ante un golpismo, sino ante movimientos civiles, movilizaciones políticas que están proclamando acertado o desacertadamente posiciones que en un régimen democrático deben perfectamente poder ser expresadas y manifestadas, y después el desarrollo pues políticamente se define a través de elecciones. ¿Qué hacer si queremos evitar que esa perspectiva de que la orden constitucional, tal como venía siendo conocido hasta el momento, con sus hegemonías sociales y económicas y sus subordinaciones internacionales, se perpetúe, lo cual parece muy difícil, porque hay manifestaciones de agotamiento del sistema y de crisis? Y la crisis constitucional es manifiesta y afecta a todas las instituciones del Estado. Y si eso hay que ofrecerle una alternativa democrática abierta a otras opciones, ¿qué es lo que corresponde hacer? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pues no me corresponde a mí dar la respuesta, sino a los dirigentes que tienen responsabilidades, porque tienen detrás un mandato para dar respuesta a esas preguntas. Yo ese mandato no lo tengo. De manera que lo que voy a hacer es una simple reflexión personal. Hay que entender que lo que históricamente es España, la España moderna, que tiene una época de nacimiento. España no nace, aunque los romanos llamaban a esta península Hispania, España no existía bajo el Imperio Romano. Ni en España, los árabes llamaban a esta parte del mundo árabe Al-Ándalus, pero no era España, la España que hoy llamamos España. Estaban ahí las poblaciones respectivas. La España, políticamente hablando, moderna, nace en el siglo XVI, se desarrolla a partir del siglo XVI. Bien, esa España, que en estos momentos está en un grave riesgo de desintegración. Yo personalmente digo que estoy en contra de esa desintegración. Mi idea es la de que nosotros formamos parte de una cultura desarrollada en esta parte del mundo, y que además tiene sus proyecciones ultramarinas. Somos la cultura de los pueblos hispánicos. Y yo entiendo que, y me identifico con aquella parte de los pueblos hispánicos que lo que buscan es entenderse entre ellos y sumar fuerzas entre ellos frente a otras culturas de una gran potencia que rivalizan por ocupar el espacio que es el propio de nuestra cultura. De forma que yo estoy por formas de coalición y de coordinación. Y cuando oigo hablar de España de naciones, bueno, pienso en que la perspectiva que tenían los liberales españoles a comienzos del siglo XIX era esa, de una nación de naciones, pero que incluía también a las naciones del otro hemisferio. Las Cortes de Cádiz hablan de españoles de uno y otro hemisferio. Entonces, la proyección al momento actual y futuro es un entendimiento de los pueblos hispánicos, y por consiguiente no puedo entender que esta parte de los pueblos hispánicos se desintegre. Ahora, una cosa es el deseo, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que la dinámica europea actual es en favor de la desintegración. Hay corrientes muy poderosas en favor de la desintegración del Estado-Nación.
también se ve dentro de España esa perspectiva, hay muchas voces, y algunas de ellas muy cualificadas, que no ven sentido al hablar hoy de esta oración. Creen que la dinámica económica y política debe llevar a un aterrizaje de España en otra cosa, algo supranacional, en el que nosotros somos parte de, bueno, de un imperio, de una versión actualizada de imperio, en que hay unos centros de dominación y nosotros somos una provincia de ese imperio. Si esa perspectiva se consolida, y puede consolidarse, el centro hegemónico está en la nación europea más poderosa demográficamente y económicamente. Y es la hegemonía alemana en versión, digamos, no de divisiones militares, no de Legión Cóndor ni de Gestapo, sino de control de la moneda, que es un medio de control sobre los pueblos más eficaz que el control militar y represivo, porque genera menos resistencia. Cuando Estados Unidos nació como independiente a fines del siglo XVIII, llamaron a un financiero español, europeo, a que les ayudara a establecer una moneda propia en Estados Unidos. Y había un banquero muy conocido en aquella época en Londres que se llamaba Rothschild, el primero de los Rothschild, y le invitaron a Washington a que diseñara la moneda norteamericana. Y de Rothschild es esta reflexión que hizo: déjenme a mí ustedes el control de la moneda y controlen ustedes el gobierno o la administración. Me basta con el control de la moneda. Este control de la moneda hoy está establecido en Europa, y a través del control de la moneda se controla todo lo que controla la moneda. Y sumen ustedes otros factores. De forma que esa dinámica está en marcha y basta dejarse llevar por ella para llegar a un diseño que está igualmente prefigurado y que es perfectamente identificable. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa dinámica genera a su vez reacciones. Cuando a través de esa gestión de la moneda única y de la política económica se está llevando a cabo una política social y económica con incidencias sobre los sectores sociales y sobre las clases sociales muy distinta y muy desigual, que está incrementando la concentración de la riqueza, que está sometiendo a grandes mayorías de la población a políticas de austeridad, de control y de reducción del nivel de vida, de amenaza del futuro de las nuevas generaciones. Y evidentemente la rueda de la historia no se para, y frente a esa tesis, digamos, en ese primer sentido, está la antítesis que estamos viviendo y que da lugar a los fenómenos de inestabilidad y de confrontación y de incertidumbre, sobre el cual se va a definir el futuro presente de España en el contexto internacional. En mi opinión, hay que, y sobre todo en el marco de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, lo que tenemos que hacer es ayudar a entender los factores que se están moviendo, interpretarlos y, a partir de ese análisis, de esa interpretación, buscar influir en el cambio, para que el cambio mantenga los elementos fundamentales que, en mi opinión, desde el punto de vista democrático, deben intentarse no tanto preservar como desarrollar, que son las libertades fundamentales, el respeto de los derechos civiles y políticos, luchar contra la concentración de la riqueza en los sectores más reducidos y de lo alto de la pirámide, y articularse con las fuerzas internacionales que buscan preservar la paz, en el sentido de evitar las guerras hegemónicas, porque hay que agregar que el riesgo de guerra en Europa es un riesgo real. La OTAN no ha sido disuelta, a diferencia del Pacto de Varsovia. El pilar que decía antes que ha desaparecido es el del Pacto de Varsovia de la Unión Soviética. La OTAN lo que ha hecho es extender su control militar hacia las fronteras de Rusia,
y ha provocado en Rusia lo que era perfectamente previsible. Nadie que conozca la historia puede llamarse a asombro de que Moscú esté reaccionando en los últimos años como está reaccionando. Bastaría con que leyeran las memorias de Fouché, que era el jefe de los servicios de inteligencia del emperador Napoleón Bonaparte, que dice, yo le decía al emperador Sir, antes de que Napoleón enviara sus tropas a Moscú en 1808. Sir, en Moscú hay dos partidos, decía Fouché a Napoleón. Está el de los nuevos rusos, que quieren entenderse con nosotros, los franceses, la principal potencia militar del momento, y los viejos rusos, que nos odian. Más el emperador de Francia pone bajo su protección a territorios que están cerca de la frontera rusa, más el partido de los antiguos rusos sube al poder en Moscú y el riesgo de guerra es real. Y efectivamente, Napoleón puso bajo su protección al ducado de Varsovia, avanzó sus tropas hacia las fronteras y la reacción fue la guerra ruso-francesa que se sabe cómo terminó. Pues bien, la aproximación de la OTAN hacia las fronteras rusas ha producido el mismo efecto. Yeltsin, Gorbachev antes que él, son los nuevos rusos, versión actual, que quieren el acuerdo con Occidente. La OTAN se ha ido extendiendo y la vieja concepción estratégica se ha impuesto. El Yeltsin de hoy no es el Yeltsin que nombró sucesor. Perdón, Putin de hoy no es el Putin que nombró sucesor Yeltsin. Tiene ya otra concepción, que es la concepción defensiva clásica de la Rusia plurisecular, que tiene en Ucrania uno de sus orígenes históricos. Kiev es la madre, capital madre de la Rusia moderna. Y agreguen ustedes a esos dos factores muy importantes. Uno histórico. Si estudian ustedes la estrategia del Tercer Imperio Alemán en los años 38, 39 y 40, antes de lanzar la Operación Barbarossa en junio del 41, que es el ataque del Tercer Reich a la Unión Soviética, ese diseño estratégico en Berlín habla de la importancia fundamental que tiene para Alemania el control de Ucrania. Clarísimamente. Y ese diseño estratégico en Moscú lo conocen muy bien, porque les costó muchísimos millones de vidas el hacer retroceder el ejército del Tercer Reich en Ucrania, en particular, donde había un movimiento nazi muy fuerte, el de banderas. Y agreguen ustedes una perspectiva más moderna, no de los años 30 y 40, sino de los años 2010, 2015. Brzezinski, uno de los teóricos de la estrategia norteamericana más moderna, que fue asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter. En sus libros, él lo explica. Ucrania es básica para reducir a Rusia a una simple potencia regional y acabar con Rusia como potencia mundial. Y Brzezinski es un polaco de origen y aplica en su reflexión estratégica la dimensión histórica de Polonia, que es un país que está marcado porque 4 veces se lo han repartido los rusos y los alemanes. Por consiguiente, que un polaco desde Estados Unidos diga que una manera definitiva de reducir a Rusia a un simple país, una simple potencia regional, es el control de Ucrania, eso lo leen en Moscú y lo interpretan exactamente de la misma manera. De forma que cuando la OTAN se expande su protección a las fronteras rusas, cuando termina la Guerra Fría, 1990, las tropas norteamericanas más cercanas de la frontera rusa están a 1.500, de San Petersburgo, están a 1.500 kilómetros. Hoy está a 200 kilómetros. Cuando la Unión Europea extiende su protección a Ucrania hace unos años, y dice que se incorpore
a la Unión Europea, se lo ofrecen, la reacción de Moscú es ¿cuál? Ocupar Crimea. Y cuando en las últimas semanas se están desarrollando conversaciones para formalizar la incorporación de Ucrania a la OTAN, ¿cuál es la reacción de Moscú? Lo hemos leído en la prensa los días pasados. Cerrar el mar de Azov, etcétera, etcétera. Y decir que tiene instalados misiles. Basta una chispa para que ahí salte una confrontación entre quienes, entre una potencia que ha sido hegemónica en esa parte de Europa y que no quiere perder su protagonismo histórico, y las fuerzas del oeste que lo que quieren es acabar con esa capacidad de hegemonía o de contrahegemonía por parte de Rusia. Ante eso los españoles, ¿cuál es nuestra posición al respecto? Nos lo debemos preguntar. Nosotros no estuvimos en la Primera Guerra Mundial. ¿Perdimos por no estar en esa Primera Guerra Mundial? Nadie lo diría. No estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones, porque el gobierno británico sobornó a los generales del general Franco a través del banquero Juan Marc para que evitaran que España se sumara al bloque de las potencias del eje. Debemos estar en primera línea de fuego, porque hoy la primera línea de fuego también está en rota, donde están los antimisiles, los escudos antimisiles, y si hay trágicamente un cruce de misiles, los primeros que caen es en el escudo antimisiles, eso no cabe ninguna duda. Bueno, estos son también un elemento que no puede desconocerse, porque nos va a la propia sobrevivencia física en caso de esa guerra. Entonces, nos interesa a nosotros discutir sobre ese tema. ¿Debemos estar en esa primera línea de fuego o debemos buscar tener una política exterior que impulse el que no haya esa guerra, en que las luchas hegemónicas se diluciden de otra manera sin recurrir y amenazar y finalmente utilizar el armamento destructivo en su nivel actual? Son líneas de reflexión y de trabajo que yo creo que son indispensables. Nos jugamos nuestro destino colectivo, nuestra propia sobrevivencia física en caso de guerra o de nuestro desarrollo social y económico para la nueva generación en particular, y que lamentablemente yo no veo en primera línea de discusión en España. Así es. Bueno, yo seguiría porque a mí, pero como alguna otra intervención, o cerramos aquí, que yo creo que... Yo me he quedado con una, no sé si preguntarte. Cortín, a ver si la hacemos. Bueno, en la tensión un poco imperial, digamos, en relación un poco a lo que sería la presencia Bannon en Europa, ¿no? ¿Cómo es que Europa... ¿Qué está pasando en Europa que no somos conscientes de que tenemos que reaccionar desde los intereses europeos a lo que es claramente una intervención para reorganizar y alinear ciertas fuerzas, incluso que juegan en lógica centrífuga respecto a Europa, ¿no? En principio. Y en ese sentido, un poco, ¿qué tipo de contestación habría que dar desde una perspectiva un poco de fuerzas transnacionales? Porque veo que las internacionales partidistas están como fuera de juego, ¿no? A día de hoy, internacional socialista, internacionales liberales, tal. No veo que estén operativas, y en ese sentido, ¿desde qué sitio se podría plantear una dinámica transnacional a esto? Sí, están operando las fuerzas internacionales predominantes en un sentido que está muy claro. Basta con abrir los ojos y los oídos y verlo. Acabas de mencionar a un señor que lo dice abiertamente, coordinando las extremas derechas europeas frente a la dinámica integracionista dirigida por Alemania. Lo dice claramente. Y ha montado esa articulación con idea de en las próximas elecciones europeas en Bruselas, en el Parlamento Europeo, establecer un porcentaje significativo de
que no serán, descuentan que no será la mayoría, pero sí que puede tener fuerza bastante para, si los otros grupos no son capaces de establecer una mayoría, poder influir en el desarrollo del debate en el Parlamento y, a su vez, apoyar a aquellos partidos que dentro de los estados europeos están ya en el gobierno o que pueden llegar al gobierno en esa perspectiva. Ya están en el gobierno en Italia, están en Austria y tienen sus manifestaciones singulares en Hungría, en Polonia y en otras partes, ¿no? Eso está ahí. Y lo que es indudable es que nosotros como españoles no estamos aislados del resto del mundo, estamos integrados en el mundo y por consiguiente tenemos también que articularnos con las fuerzas dentro y fuera de España que puedan estar en contra de un desarrollo semejante. Esa es una labor que hay que hacer. Y que solamente en la medida que se dé esa articulación internacional que podrá establecerse algún intento de avanzar en un sentido distinto al que nos tienen designado, previsto, ¿no? Pero es una tarea en la cual los jóvenes, la generación joven, se va a jugar su destino y su futuro. Ya se lo está jugando. La aplicación de los criterios de austeridad, de las opciones económicas que se han impuesto desde el año 2011, que eran unas opciones y no eran fatales. Aquello de decir de que es la única política económica posible no es cierto. Hay otras políticas sociales y económicas posibles, naturalmente con otros presupuestos políticos. Pero las consecuencias para la generación actual de jóvenes españoles es horrorosa. Que se ha hablado con propiedad de una generación sacrificada. Cualquier español, yo tengo hijos también, entre los años 20, que están entre los 20 y los 30 años, lo veo. Lo que ellos viven y sus compañeros, sus amigos. Es una generación que está sufriendo las consecuencias de opciones económicas. Y esas opciones económicas hay que denunciarlas. El por quién las toma, por qué las toma y para qué las toma. La crisis bancaria española. Ayer en la prensa, más de 24.000 millones de euros para el rescate de Bankia. ¿Qué es esto? Otro comentarista económico que dice, suma a eso los préstamos a las entidades financieras, las garantías en créditos no pagados, etcétera, etcétera, del respaldo del Estado al sistema financiero, le lleva a la cifra de 300.000 millones de euros. El PNB español es 100.000 millones, no los 100.000 millones, etcétera. Están 300.000 millones involucrados o comprometidos con el sistema financiero español. Surge una voz que dice, creemos una banca pública. Esa es una posibilidad de hacer frente a esa situación. ¿Por qué una banca pública? En España ha habido una banca pública hasta que llegaron los socialistas de González al gobierno, que desintegraron lo que había de banca pública en España. Y la banca pública es necesaria para un Estado. Lo demuestra así toda la historia económica desde el siglo XVIII hasta ahora. Y sin embargo el Estado español se ha privado de del instrumento financiero que es una banca pública. Y cuando alguien levanta la voz se le echan encima. Y esto me lleva a otro punto. España, entre comillas, bandera. ¿Cómo puede defenderse España como Estado cuando el Estado ha sido desguazado económica, política, militar y socialmente? ¿Qué instrumentos económicos tiene hoy el Estado español para intervenir en la economía? Muchos menos de los que tenía hace 20 años y 30 años atrás. ¿Qué instrumentos de defensa exterior tiene España hoy? Autónomos, menos de los que tenía 20 o 30 años atrás. ¿Qué instrumentos tiene el Estado español hoy para influir en la opinión pública, en la propia escuela, en la formación de los valores cívicos, menos de los que tenía teóricamente y prácticamente 20 y 30 años atrás? Es decir, el Estado español como centro de poder económico, social, militar, etcétera, es cada vez más débil.
Entonces, ¿qué sentido tiene defender cómo puede más exactamente defenderse el Estado español en una dinámica que va hacia ese desguazamiento progresivo del Estado? Una compañera del Departamento de Historia quiere hacer una aportación y un compañero del movimiento memorialista también. No sé si es una pregunta o una reflexión. Yo lo que he visto en su exposición es, por un lado, plantear un problema gravísimo geopolítico de desconocimiento que tenemos. Es decir, yo creo que falta la conciencia de todo lo que se ha expuesto, de dónde estamos, de las implicaciones con la cuestión económica y social. O sea, ¿cómo aunar una lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, digamos, localizada, con esa conciencia de que estamos dentro de un mundo, que hace falta estados fuertes, que hace falta un potencial, una enseñanza que nos sitúe, que sepamos, por ejemplo, la importancia que tiene Ucrania, que yo estoy absolutamente convencida que se pregunta en esta facultad, y habrá, pues no sé, no voy a decir el porcentaje, pero primero que sepan situarlo en el mapa. Y a lo mejor estoy exagerando. Quiero decir, ¿cómo, cara a la acción, cómo podemos articular dos cosas que son en buena medida contradictorias? Porque cuando estamos dependiendo de esa política económica y de toda esa presión internacional con un Estado cada vez más debilitado, como acaba de señalar, ¿qué hacer? O sea, la pregunta, por eso es casi un comentario más que una pregunta, porque es como la gran pregunta, pero vamos. Pero hay algo que hacer. Coraje democrático es una de las cuestiones que hay que recuperar. Compañero. Sí, vamos a ver. Yo quisiera apelar a una cuestión cuando se habla de otro mundo posible. Respecto a la esfera internacional, no, más bien global. Porque aquí no se analiza que uno de los grandes problemas que tenemos es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que somos todos y todas, ha sido firmada por la mayor parte de los países de este mundo global, pero en muy pocos se respetan auténticamente. Lo que me parece que debe de cambiar es una organización que se llama ONU, Organización de Naciones Unidas, donde su Consejo de Seguridad solo tiene 5 miembros. ¿Por qué no puede tener 12? Me parece que es algo fundamental. Pero dentro del problema de los bloques hegemónicos y de una posible guerra mundial a la que estamos abocados, ¿no? Porque es una forma de darle solución por parte de quien ostenta el poder económico, bien sea a través de farmacéuticas o de grandes empresas de armamento o de el comercio de las drogas y esas cosas sociales también, que además uno de nuestros más graves problemas en la actualidad es el cambio climático. ¿Qué mundo le vamos a dejar a quienes vienen detrás de nosotros y nosotras? Por otra parte, hace 50 años, ya que hablamos de economía, nos prometieron que dentro de 50 años el mundo habría cambiado de tal manera que trabajaríamos solo entre 3 y 5 horas diarias para mantener nuestras necesidades básicas, tener una vivienda digna, un trabajo digno, y que dedicaríamos el resto del tiempo a descansar, a formarnos intelectualmente, espiritualmente e indudablemente artísticamente, porque el arte es algo que da al hombre otra proyección. Por otra parte, creo que una forma de empezar a darle al capitalismo donde le duele son las cooperativas asociativas agroganaderas, empezando por la soberanía alimentaria
y pasando a esas monedas que a través de ellos o del trueque empieza a darle al sistema con el lúdico. Otra cuestión importante, hablando del tema geoestratégico, es la cuestión de Ucrania y España. España, en Europa, en el mundo, es un lugar geoestratégico fundamental para ambos los bloques, para todo el mundo. ¿Por qué somos un crisol de culturas? ¿O lo hemos olvidado a lo largo de nuestra pasada historia? Porque somos un lugar geoestratégico fundamental para la paz en el mundo. Y una cosa que me parece ya importantísima para terminar, porque no empezamos a plantear, puesto que estamos en el siglo XXI, abolir de una puñetera vez las guerras como forma de solución de los conflictos. Bueno, sí, es un panorama alternativo perfectamente coherente y que también tiene sus raíces en nuestra propia historia. La última reflexión, ¿por qué no abolimos las guerras? Bueno, precisamente en nuestra historia constitucional, la Constitución de 1931 dice: España renuncia a la guerra como instrumento de política exterior. Pero tenemos un escudo antimisiles. Bueno. Entonces, está en nuestra historia constitucional, no lo está en la Constitución actual. Hablando de voy a referirme después a otras cuestiones, pero ya que tocamos la cuestión constitucional, se habla de defender la unidad de España, y quienes más lo dicen son precisamente aquellos que más se resistirían a que en la Constitución española se introdujera una enmienda como la que tiene la de Constitución de Estados Unidos, y que dice: cualquier país que financie un movimiento de rebelión contra los Estados Unidos no reconocerá esa deuda. ¿No? No reconocerá esa deuda. Es decir, se defienden, la unidad de Estados Unidos anticipa que cualquier Estado que ponga un duro para financiar un movimiento que pueda poner en peligro la independencia de Estados Unidos no se reconocerá esa deuda. La historia de España está llena de intervenciones financiadas desde el extranjero para sostener enfrentamientos internos y guerras civiles. Nadie propone en España una enmienda semejante en la Constitución española actual, porque significaría desautorizar cómo se han formado algunos de los partidos que hoy están presentes en el escenario político español, y sobre todo algunos de los gobiernos de nuestra historia que han sido justamente instaurados en España gracias a esa intervención extranjera. Pero la Constitución 31 se sitúa en un momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en que hay una oleada internacional, la creación de la Sociedad de Naciones, por ejemplo, que lo que está buscando es evitar justamente otra guerra como la Gran Guerra de 1914-18, y uno de los instrumentos es el que usted apunta, es decir, renunciar a la guerra como instrumento. Y de hecho, de política exterior, y de hecho en el Pacto de las Naciones Unidas, la agresión, la política de agresión está fuera de la ley. Y los que la llevaron adelante en el Tercer Reich fueron colgados en la horca, juzgados y condenados en Nuremberg, en Ribbentrop y algunos otros. El problema que usted plantea es eso, es decir, si queremos evitar las guerras hegemónicas, necesitamos instrumentos internacionales. La ONU fue concebida originalmente para eso. Yo recuerdo haber estudiado en mis estudios, haber estado manejando los documentos que el presidente Roosevelt le prepararon sus asesores para defender en Yalta la conferencia de Yalta, en el mes de abril del año 45. Y cuando regresa Roosevelt a Estados Unidos, da un discurso ante el Congreso norteamericano explicando qué es lo que se ha acordado en la conferencia de Yalta, que recuerdo, la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos y De Gaulle está también. De Gaulle está en Yalta. No, De Gaulle no está en Yalta todavía. Son los tres: Estados Unidos, Reino Unido
y la Unión Soviética. La guerra sigue abierta. El discurso que da Roosevelt ante el Congreso ocupa toda la primera plana del New York Times con una titular de parte a parte, grandes letras. En Yalta se ha acordado el fin de las divisiones hegemónicas, del reparto hegemónico del mundo. Es decir, esa es la vía. En la medida en que las potencias luchan por mantener su zona hegemónica o reconquistarla o ampliarla, la guerra es inevitable, más pronto o más tarde. Esa es la enseñanza de la historia y no nos vamos a salir de ahí. Entonces, en estos momentos, la debilidad de la OTAN, de la ONU, precisamente estriba en ese punto, en que las potencias hegemónicas no quieren subordinarse a una instancia supranacional que les limite en sus diseños de hegemonía defensiva u ofensiva. Y eso está perfectamente teorizado por sus estrategos, de ahí que la ONU haya sido reducida, para decirlo en las palabras de Henry Kissinger en un libro que publicó el año 2001, la ONU debe ser una ONG tamaño universal. Las decisiones políticas que importan las vamos a tomar fuera de la ONU. Es lo que está proponiendo Kissinger en ese libro del año 2001. Y es lo que está haciendo Trump y su equipo. Trump no quiere saber nada de acuerdos en la ONU. Ellos sostienen que Estados Unidos tiene una fuerza bastante para imponer sus posiciones a las buenas o a las malas. Y en ese sentido pasar por la ONU le resulta una pérdida de tiempo. Y eso se traslada después a los otros grandes factores que ha enumerado, que amenazan al propio ecosistema y la propia sobrevivencia del género humano a través de las catástrofes naturales que se están desarrollando, la extinción de especies, el cambio climático, etcétera, etcétera. Frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esto ya es una respuesta en que la generación vuestra tiene la primera palabra, porque ese es vuestro futuro. Nuestra generación ya va de salida. Por consiguiente, hay que enfrentarla, y el primer paso es, como decía Einstein, la primera medida para resolver un problema es tener el problema bien planteado, es conocer, por consiguiente, lo que está pasando y por qué está pasando. Y a partir de ahí, pues atacarlo de la forma más eficaz, que nunca es la violenta, y sumar fuerzas nacionales e internacionales para ir enfrentándolo y resolviéndolo, sabiendo que son batallas de largo alcance y de largo plazo, que a corto plazo difícilmente se resuelven, salvo que haya una coyuntura excepcionalmente decisiva, que puede darse o no darse, pero son batallas generacionales. Bien, ¿no? Sí, damos por concluida entonces la charla, Joan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.